Buenas noches para los que no he visto. ¿Qué a tono está estas últimas palabras del pastor y eso con este capítulo que vamos a estar estudiando hoy de, de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15? Pero que una de las primeras cosas que quería decirle era precisamente eso, que es una carta, o sea, que nosotros la veamos dividida en capítulos no deja de ser una carta que le está escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia. Y lo otro que quería decirles era que a medida que vayamos viendo los versículos y vayamos estudiando un poquito lo que Pablo le está instando a los romanos a hacer, que no piensen en esta carta como la carta de Pablo a los romanos. Imagínense que la carta no la escribió Pablo, pero la escribió a la iglesia de la Biblia abierta. Y que cuando se refiere a un individuo, cuando quepa el nombre de un individuo en una de estas situaciones, que pongamos nuestro nombre ahí. Yo creo que, no sé, a lo mejor es idea mía, pero más que nunca he visto que, que esta carta o este capítulo de Romanos en este momento para la iglesia de nosotros parece que es Dios. No es que parece, es que es Dios que nos está guiando en los pasos que estamos dando en la iglesia. Estamos viendo personas regresar a la iglesia que hacía tiempo no venían, estamos recibiendo personas nuevas que vienen a la iglesia. Y este capítulo en específico del libro de los Romanos eh, encaja perfecto con lo que estamos viviendo en nuestra iglesia. Y creo que es si pudiéramos darle un título a este capítulo en específico, aunque lo que reitero que aunque lo vemos como un capítulo, sigue siendo una carta completa. O sea, comenzamos el capítulo 16 y estamos tocando algo de lo que Fidel nos explicó disculpe, del capítulo 15. Estamos tocando algo de lo que Fidel nos dio en el 14 y probablemente cuando cierre este capítulo 15 se quede algo pendiente de lo que el que va a dar el 16 va a tener que tocar algo de este 15 porque sigue siendo una carta completa desde principio a fin. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice cada uno, Señor, de la familia y de las personas que han tomado de su tiempo, Señor, para estudiar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande y para siempre tu misericordia, Señor. Ayúdanos y úsame a mí, Señor, como un canal de bendición para mis hermanos, Señor. No veas en mí al vil pecador, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, quita lo que tengas que quitar, pon lo que tengas que poner. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tienes absoluto control de todo lo que pasa, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Comenzamos el, el capítulo y les decía, si tuviera que ponerle un título a este capítulo como tal, diría vivir para bendecir a tu hermano. Pablo en esta porción de la carta creo que se enfoca mucho en lo que como cristianos debemos hacer por nuestros hermanos y principalmente por los hermanos de la fe. Comienza el capítulo 15, versículo 1 y 2, comienza diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Como les decía, este capítulo empieza y toca un poquito de lo que Fidel nos estaba explicando por allá en el capítulo 14. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, si te consideras fuerte a ti mismo en comparación con algún hermano, esa fuerza tuya debía ser usada en beneficio de tu hermano en Cristo. Para nada engrandecernos o enorgullecernos de algo que nos sintamos fuertes. Y otra de las cosas que también nos comentaba Fidel cuando nos daba el capítulo 14, es muy probable que te sientas muy fuerte en algún área, pero probablemente no sea fuerte en todas las áreas. Todos tenemos una que otra debilidad, todos tenemos una que otra fortaleza. Eso es lo lindo que tiene ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, que podemos apoyarnos, soportarnos, apuntalarnos para que no nos caigamos, o sea, ayudar uno al otro. Con mi fortaleza ayudo al que es débil en esa área, pero probablemente necesite de la ayuda de alguien para que me fortalezca a mí en el área en que yo soy débil. Es difícil que encontremos a alguien que se sienta
fuerte en todas las áreas y ojalá existiesen esas personas, pero probablemente tenga un poquitico más allá de la estima personal, un poquito más engrandecida de lo necesario, porque mientras estemos en este cuerpo, que es un cuerpo corruptible y carnal, podemos crecer, podemos avanzar, pero no vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto mientras estemos en esta carne. O sea, tendremos un día que dejar este cuerpo atrás e irnos en espíritu con el Señor. Entonces estaremos un poquito debajo de él, pero un poquito más grande cuando nos libremos de las debilidades de este cuerpo humano. O sea, que lo que podamos sentirnos fuertes debía servirnos para apoyar al que no es fuerte en esa área y a su vez estar lo suficientemente receptivo para que en el área en que nosotros no somos tan fuertes, poder recibir ayuda y fortalecernos en esa área. En otras palabras, si te sientes fuerte en un área, gloria a Dios, y ves un hermano que en esa área en que tú estás fuerte, lo ves que no está comportándose a la altura o no está comportándose como debe, debías apoyarlo, debías soportarlo, debías enseñarlo, debías que no se sienta que no sirve para nada. Por el contrario, ahí encontramos a veces, y tenemos testimonio de esto en la última reunión de los hombres, habíamos unos cuantos hombres ahí, la mayoría de los más mayorcitos como yo, que ya llevamos algunos añitos en el Evangelio. Sin embargo, uno de los más jóvenes que estaban en la reunión fue quien le dio una palabra de aliento al pastor Julio César, que la necesitaba en ese momento. O sea, Dios no está buscando quién es el más capacitado, ni quién es el más grande, ni quién es el más fuerte. Dios sencillamente tiene un mensaje que entregar y Él se place en escoger al que Él le parezca. Y podemos ver cómo quizás habíamos algunos ahí un poquito más maduros. Sin embargo, las palabras que el pastor necesitaba en ese momento se las dio uno de los más jóvenes de nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque Dios puede usar a cualquiera para eso. Lo que les digo es que el hecho de sentirnos fuertes en un área no no nos engrandezcamos por esa razón. O sea, más bien, si te sientes fuerte en un área, es una responsabilidad que tienes. Apoya a tu hermano que quizás sea un poquito más joven, un poquito más nuevo, o quizás en esa área no está lo suficientemente fuerte. Y si nos fijamos de cierta manera, esto va un poco que en contra de la forma en que esta sociedad se está moviendo. Uno enciende el televisor y hay una de las cosas que más me llama la atención a mí de las propagandas en este país es que tú te lo mereces. O sea, si ponemos a ver cómo el mundo nos va guiando, es todo para mí, todo yo, todo está centrado en mí mismo. iPhone, iRobot, todo es ay, yo, y tú te lo mereces y esto te debe pertenecer a ti. O sea, la sociedad nos está guiando hacia un egocentrismo grande, pero como cristianos debemos estar, primero, bien claritos de nuestra posición en Cristo, y segundo, que si tenemos no es para, algún área fuerte, no es para gloriarnos de ella, sino para apoyar a otros, para apoyar a otros. El objetivo sería crecer todos lo más cercano a la estatura del varón perfecto. Pablo señala que una de las formas más sencillas o más efectivas para llegar a un crecimiento realmente valioso, a una vida plena en Cristo, sería precisamente eso, desenfocarnos de uno mismo y enfocarnos en nuestros hermanos. O sea, si viviéramos un poquito menos enfocados en los problemas que tenemos nosotros, probablemente podríamos edificar más a los que están al lado y probablemente nos descubramos edificándonos a nosotros mismos, porque cada vez que ayudamos a alguien en algún área o en algo que nosotros podemos ayudar, a medida que ayudamos o edificamos, aprendemos. Por ejemplo, yo he aprendido mucho en los estudios bíblicos, pero a mí este capítulo me ha impresionado de gran manera y es precisamente porque como uno le toca a uno exponerlo, como le toca a uno tratar de hablar de esto, se prepara, lo lee, te metes en el capítulo, entonces tú ves la riqueza que tiene. Y en este caso, este capítulo, pero este libro es maravilloso. Este libro, inspirado por Dios de tapa a tapa, no tiene comparación. Cuando nos metemos en un área de esta, te das cuenta la riqueza que tenemos en nuestras manos. Y esa riqueza es con el objetivo de edificar a otros. Cada uno de nosotros
a su prójimo. Es un simple llamado, pero que trae grandes retos. Como les decía, estamos acostumbrados a yo y yo. Y esto, aunque parecen palabras sencillas, se vuelve un gran reto el desenfocarnos de mi necesidad y tratar de suplir la necesidad de otros. Pablo escribió mucho de esto, que lo pueden encontrar, por ejemplo, en Filipenses 2, del versículo 3 y 4. Hay una especie de explicación a esto que de forma muy sencilla toca aquí. Él en otras cartas, quizás esa otra iglesia lo necesitaba un poco más, lo explica un poquito mejor. Y Filipenses 2, del 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. O sea, creo que esta es la explicación más fácil o más clara de lo que Pablo está tratando de decir en este versículo, o lo que dice de manera más ligera en la carta a los Filipenses. Creo que lo explicó un poquito más, o al menos yo lo entendí un poquito más así, por eso quise mencionarles este versículo. O sea, vamos a no mirar tanto las cosas que son mío propias, vamos a enfocarnos un poquito en lo que tiene la persona que está a nuestro alrededor, vamos a tratar de edificar al otro, y probablemente en ese intento de edificar al otro nos estemos edificando nosotros mismos. No significa que la iglesia sea gobernada por los quejidos de los débiles, y una preocupación genuina por los débiles significa un intento de soportarlos o de ayudarlos. Cuando digo soportarlos no es de tolerar, sino de apoyarlos en que ellos también crezcan. O sea, quizás estamos viendo gente nueva que llegan a la iglesia que quizás no tengan, por supuesto, la misma madurez de los que llevamos algunos añitos más en la iglesia. Eso no nos debe dar para nada motivo de orgullo, ni mucho menos. El objetivo sería apoyar a estas personas que vienen nuevas, que quizás no tengan los conocimientos necesarios, y irlos apoyando, irlos enseñando. A veces no hace falta ni hablar. El ejemplo, la forma en que nos proyectamos, la forma en que hablamos, eso puede ir edificando a esas personas jóvenes, y poco a poco todo el mundo va cambiando. No nacimos, ni nacimos con el pelo blanco, ni nacimos con la experiencia que tenemos en Cristo el día que entramos a la iglesia. Yo nací en un hogar cristiano, y hace algunos años que me entregué un poco más a Cristo, de manera que tuve mi encuentro con Cristo. O sea, conocía de la iglesia, la visitaba de vez en cuando, pero ese encuentro con Cristo que te comienza a cambiar, ya uno lo tuvo, o en el caso mío lo tuve un poquito más madurito. Y los años que he caminado con Cristo, sé que me han ido moldeando mi carácter, pero cuando empecé como empiezan todos. O sea, traes las cosas que aprendiste en el mundo, que desgraciadamente no son las mejores, y hoy mucho más. O sea, a medida que el mundo avanza, desgraciadamente, no nos va guiando hacia Cristo, sino en el camino contrario. Cuando las personas aceptan a Cristo, vienen con cosas que quizás no son compatibles con nosotros, y nosotros lo que podemos hacer es apoyarlos, enseñarlos, y a veces no es, no es ni siquiera regañándolos, es modelarles lo poco que hemos aprendido nosotros. Eh, Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. Eso es importante, porque esto muestra que Pablo no va a entender que somos cristianos complacientes. O sea, no es que podamos hacer de la iglesia ahora no sé, que traer las costumbres de ellos a nuestra iglesia. O sea, es que ellos se acostumbren a la forma en que nosotros trabajamos o que nosotros vivimos en Cristo, y que ellos comiencen a vivir una vida en Cristo. O sea, hay que ser tolerantes, pero enseñarlo. No es que seamos débiles o complacientes, es enseñar con el ejemplo, con nuestra forma de actuar. El mejor modelo para esto es Cristo. O sea, si cada vez que tengamos un chance le hablamos de Cristo, no hay mejor ejemplo que el ejemplo de Cristo. Por eso le insistía, agradar al prójimo en lo que es bueno. O sea, si tenemos un área en la que somos buenos, en la que somos más fuertes, esa es el área en que debemos apoyar a otros. Para edificación, muy a menudo los cristianos destruyen a los demás con facilidad en lugar de edificarlos.
Esta es una estrategia clásica que a través de los años hemos visto, que probablemente implantada por del diablo en las iglesias. O sea, desgraciadamente sé que han oído por ahí ese dicho que dice que el ejército de los cristianos es el único que acribilla o asesina a sus heridos. Desgraciadamente muchas veces vemos que cuando un hermano cae o alguien se equivoca, aparecen muchas personas y señalan. O sea, no es esto lo que nos está llamando Pablo, o mejor dicho, lo que Pablo nos está llamando la atención es precisamente a eso. Si vemos a alguien que se equivocó, que cometió un error, que se está sintiendo mal porque está haciendo algo mal hecho, son los que son un poquito más fuertes en esa área, son los que debían acercarse, edificarlo, darle palabras de aliento, de esperanza. Todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas mal hechas. Cristo no nos escogió precisamente porque fuésemos buenos. Nos escogió porque nos ama de manera incomparable. O sea, no estamos aquí porque somos buenos, estamos aquí únicamente por la gracia de Dios. Y eso es lo que debemos extenderle a nuestros hermanos que quizás sean un poquito más jóvenes en el Evangelio. Sigue Romanos capítulo, versículo 3 y 4, llenos con el ejemplo de Jesús, el cual pone a los demás primero. Dice el 3 y 4, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Si alguien tendría fortaleza, era Jesucristo, que era hijo de Dios. Era Dios, era perfecto. Y él no escogió esa fortaleza o esa perfección para agradarse a sí mismo. Jesús es el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que puso siempre a los demás por primero. El desarrollo de esta idea, o sea, para ver esta idea un poquitico mejor explicada, vamos a ir un segundito a Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Creo que esto describe de una manera magistral la forma en que Cristo actuaba. Filipenses 2, de 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, esta es la manera en que Cristo sentía según el apóstol Pablo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, esto es una explicación magistral de la forma en que actuó Jesús mientras estuvo en esta tierra. Si teniendo todas las condiciones para moverse en esta tierra como Dios, se movió como hombre, tuvo sed, tuvo hambre, a, a, sufrió los vituperios de esta humanidad que tristemente sigue condenando a los cristianos de una u otra manera. Aquí quizás no nos persigan directamente, pero nos apuntan constantemente con el dedo. Y somos dichosos. En otros lugares hay personas que pagan por la vida por servir a Cristo. Cristo no estuvo exento de eso. De hecho, terminó colgado en un madero hasta la muerte. Sirvió mientras estuvo aquí, sanó enfermos y recibió los mismos pagos que quizás recibimos a veces nosotros como cristianos. O sea, muchas veces, recuerdo ahora mismo el pasaje de los 10 leprosos, que sanó y solo uno vino a dar las gracias. ¿Cuántas cosas de estas no vivió y sin embargo no se cansó? Siguió luchando por nosotros porque nos amaba, porque nos quería, y estoy seguro que si hubiese tenido que subir esa cruz por uno solo de nosotros, lo hubiese hecho. Tuvo todas las condiciones para vivir como Dios y vivió como un hombre humildemente
y pagó con su vida por nuestra vida. Seguimos entonces, como está escrito, de la forma en que Jesús recibió abuso y sufrió los males para la gloria de Dios, él cumplió lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Jesús mostró que por su ejemplo, que para la mayor parte de la cual nosotros somos muy rápidos en defendernos en lugar de dejar que Dios sea quien nos defienda. O sea, si se fija en el final de estos versículos que leímos, nos damos cuenta que al final Dios lo premia, lo levanta de los muertos y le da que sobre todo nombre. O sea, es lo que debemos hacer nosotros siguiendo el camino de Jesús. O sea, a veces, desgraciadamente, nos van a, no nos van a apoyar de la manera que debía ser, quizás se burlen, quizás no hay cosas, quizás nos estén apuntando cada vez que nos equivocamos. Ya Dios buscará la forma de, de levantarnos, de apoyarnos Él, de darnos una palmadita en la espalda. Dios se encargará de defendernos. No es defendernos la manera más correcta posible, por decirlo de alguna forma. Dios es maravilloso. Y Pablo lo que está reconociendo aquí es que o sea, como está escrito, Pablo está dando toda esta carta que le manda a los romanos, es algo que él está aconsejando, pero siempre basado en la palabra de Dios. Los vituperios de los que los vituperaban cayeron sobre mí. El mandamiento que Jesús cumplió en el Salmo 69:7, que dice, por amor de ti he sufrido afrenta, también aplica para nosotros. O sea, dice que para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, esto está escrito aquí para que sepamos que la vida, una vida de servicio a Cristo no va a ser necesariamente una vida solo entre rosas, hasta las rosas tienen espinas. El hecho de que si vamos a los demás no nos va a garantizar una atención de los demás hacia nosotros maravillosa. Desgraciadamente vamos a tener que sufrir quizás ciertos momentos difíciles, momentos en que no nos apoyen, momentos en que nosotros creemos que estamos haciendo algo bien hecho y lo que recibimos en respuesta no es la respuesta que estábamos esperando, pero no nos cansemos de hacer el bien. Es el consejo que nos está dando la palabra. No nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo recogeremos la cosecha. Para que tengamos esperanza, sabiendo que lo correcto, aun cuando sea difícil, lo correcto es lo que Dios espera de nosotros. O sea, aunque a veces nos va a costar un poquito, si bien no vamos a recibir el mejor pago de la sociedad, a Dios no se le escapa nada. O sea, a Dios no se le ha ido nada de control. Dios sabe por lo que estamos pasando, Dios sabe por lo que vamos a pasar. Y lo único que puedo decirle es ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte y tienes garantizada la corona de la vida. Cuando contestamos correctamente a los reproches que el mundo echa en contra de nosotros por el bien de Jesús, les molesta a ellos aún más. Les hace saber que no hay nada que ellos puedan hacer contra un hijo de Dios, los cuales tienen los ojos puestos en Jesús. O sea, a veces vas a sentir deseos de defenderte de pronto. No es lo que te está aconsejando la Biblia. A veces tenemos que, calladitos, aceptar alguna o escuchar algún reproche. Como les decía, Dios se va a encargar de poner a cada cosa en su lugar, nada se ha escapado de sus manos y lo que nos está pidiendo es precisamente eso. El 5 y 6, el versículo 5 y 6 comienza diciendo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismos un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que animéis a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Dios, o sea, el hecho de que Pablo ponga estas palabras hace que esto suene, o me parece a mí que suena un poco como una especie de oración que él está haciendo por los romanos en este momento. Como les decía, pónganse en el lugar de los romanos o piensen que esta carta es de los romanos. Esta carta fue escrita para la iglesia de la Biblia abierta de aquí de Miami. O sea, por el Dios nos está dejando saber que Él reconoce que esto es una obra que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros. Nosotros no tenemos ni la fortaleza, ni la más fuerte que te sienta, por más optimista que sea, nosotros no tenemos la fortaleza de Cristo
quizás para hacer esto por nosotros mismos. La única forma es a través de la fortaleza que puede darnos el Espíritu Santo. No hay otra manera. Y Pablo encabeza este versículo que es prácticamente una oración por la iglesia de los romanos. Que igual les digo, tómenlo como que Pablo está orando ahora mismo por nosotros mismos. El Dios de la paciencia, nuestro Dios es un Dios de paciencia y muy a menudo nos encontramos deprisa. Esto nos pasa a todos. Yo sé que yo soy de los más apuraditos y a veces vivimos acelerados o tratando de vivir a la misma velocidad que vive este mundo, esta sociedad, y nos parece como si Dios actuara lento. Muchas veces vemos que cualquier cosa que estamos buscando, pidiendo, necesitando, se nos demora un poco y probablemente sintamos que el propósito de Dios está retrasado, pero Dios va a cumplir su propósito. Los retardos de Dios no son quizás negociables, o sea, si Dios tiene un tiempo para algo, Dios se va a tomar ese tiempo. Y hay un propósito detrás de cada una de estas cosas. Gracias a Dios que Él es paciente, porque si fuese un poco impaciente como nosotros, como yo mismo, no voy a señalar, voy a usarme a mí mismo. O sea, si fuese impaciente como yo, ya yo mismo me hubiese desechado. Gracias a Dios que Él es paciente con nosotros y Él tiene un propósito y persigue que alcancemos este propósito, y para esto a veces nos da un tiempo. Y a veces el tiempo no es solo un tiempo de premio, sino un tiempo de prueba. Pero por algo Dios nos tiene un tiempo a prueba y después nos bendice y después viene otra prueba y esta es la forma, es la única forma que vamos a poder ir creciendo. Gloria a Dios, vuelvo y repito, que Dios es un Dios paciente. Creo que por eso estoy yo todavía sentado hablándoles hoy de este capítulo, porque si Dios fuese impaciente, a mí ya me hubiese desechado por seguro. Amamos la paciencia de Dios con su pueblo, necesitamos que Él sea paciente con nosotros, como les decía, y gloria a Dios que es paciente conmigo. ¿Para qué? La meta es para que glorifiquéis al Padre, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros completamos o complementamos esta meta al ser unánimes y hablar a una voz, o sea, al tener una unidad en nuestra forma de hablar y de pensar. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros crezcamos y de que nosotros vayamos a la iglesia y apoyemos a los hermanos más nuevos? ¿Cuál es el objetivo si no es todos al final o al menos según avanzamos en madurez, que todos glorifiquemos el nombre de Jesús, ¿verdad? Qué lindo sería que pudieran identificarnos en la calle. Mira, seguro que son cristianos, mira qué bien, cómo todos andan junticos, cómo se quieren, cómo se aman, porque realmente eso es lo que pide Dios de nosotros. En esto conoceré que son mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Hay un versículo que me gusta mucho, lo anoté aquí en un ladito ahí, quizás no lo anoté ni para decirlo, pero es un versículo que me gusta mucho. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Hay una cosa en la iglesia de nosotros que me encanta, me gusta mucho, es cuando el pastor dice, si sacan de su asiento y saluden a alguien. Yo tengo la posibilidad que muchas veces estoy arriba en el audio. Es una imagen tan linda, al menos desde allá arriba yo la veo tan linda cuando todo el mundo sale de su banco y empieza a abrazarse y a saludarse, y eso es lo que quiere Dios de nosotros, eso es lo que quiere Jesucristo de nosotros, esa hermandad, ese apoyo. Quizás unos son más nuevos, otros son un poquito mayores, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Seguimos entonces, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 13, que creo que es una sola idea para explicarlo juntico después. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él,
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, recibíos los unos a los otros. O sea, en lugar de dejar que estos asuntos que quizás nos puedan crear cierta distancia entre unos y otros, el hecho de que unos seamos más fuertes en un área que en otro, o que unos seamos un poquito mayores que otros, o que nos vistamos de una manera diferente, o que nos peleemos de una manera diferente que otro que está llegando nuevo a la iglesia, o otro que por su costumbre o su moda o cualquier cosa usa de manera diferente, en vez de dejar que estos detalles, estas pequeñas cosas, si podemos aquí seguir abriendo comillas y poniendo más cosas aquí dentro, sin importar si vienen de una iglesia bautista o no, si vienen de una u otra iglesia, sin importar la forma de vestir, sin importar la forma de hablar, sin importar los años en el evangelio, sin importar lo que comen, si comen carne de puerco o prefieren no comer, si tienen por costumbre reunirse los sábados o si se reúnen los domingos, y podemos seguir poniendo cosas ahí adentro. Si en vez de enfocarnos en las diferencias, nos enfocáramos en lo que es común, si nos enfocáramos en Cristo, recibidos los unos a los otros, haciendo, aquí Pablo se refiere por supuesto a la división que había entre los gentiles y los judíos, pero ahí es donde les digo que caben más cosas en ese paréntesis. O sea, si en vez de enfocarnos en esas diferencias, está más que explicado. O sea, Pablo lo menciona ahí, no anoté, le pasé rayita, pero no conté cuánto, las veces que habla de que Cristo vino también por los gentiles, que está incluso en el Antiguo Testamento. O sea, Pablo lo que está es citando palabras del Antiguo Testamento para dejarle saber a los romanos que Cristo vino también por nosotros, por los gentiles. Y las diferencias, porque quizás había un grupo en las iglesias de los romanos que eran gentiles y otro grupo que habían aceptado a Cristo o que se habían acercado a la iglesia, pero que eran romanos, no eran judíos. Y Pablo lo que está precisamente es haciendo eso, es dejándole saber que Cristo vino para todos. O sea, si vino total humildad y no se aferró a ser como Dios, sino que vino como siervo y como hombre y se dejó clavar en una cruz ahí, fue por todo. O sea, por los que son más jóvenes, por los que son más viejos, por los que vienen de un país o vienen de otro, por los que visitan una iglesia que no es como la de nosotros o visitan la iglesia de nosotros, se visten o se pelan de una manera o de otra manera, recibidos los unos a los otros. De la misma manera en que Cristo nos recibió, en términos de pura gracia y a sabiendas de soportar nuestras faltas. Porque, como les decía ahorita, no nos recibió a nosotros por bueno. O sea, nos recibió por su infinita misericordia y por su infinito amor por nosotros. Porque bueno, no habemos ninguno aquí. Cristo no nos recibió a nosotros debido a que éramos perfectos o porque no pudiera haber faltas en nosotros, o debido a que Él esperaba obtener algo de nuestras manos, pero en su condescendencia de amor, cubriendo nuestras faltas y buscando nuestro bien, Él nos dio bienvenida a su corazón. Así que de la misma manera y con el mismo propósito, deja que nosotros nos recibamos los unos a los otros. Como está escrito, Pablo vuelve a citar una serie de pasajes del Antiguo Testamento demostrando que Dios pretende que los gentiles le alaben, que los gentiles fueron recibidos también, que que en lugar de estar en división o en discordia, judíos y gentiles debían unirse en Jesús como fundamento de su creencia o de su alabanza también, o de su aceptación los unos a los otros. Y como les decía, o sea, en el caso de Pablo a los romanos, lo que se está refiriendo fundamentalmente es a la diferencia que había entre los judíos y los gentiles. Pero como esta parte, como esta carta o este capítulo, yo lo veo como la carta de Pablo a la iglesia de la Biblia abierta, lo que nos está diciendo es que leamos bien ese paréntesis ahí, donde dice judíos o gentiles. O sea, no importa la condición de nuestro hermano, si aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, si tiene sed de encontrar a Cristo, usemos esa fortaleza, usemos las canitas estas que tenemos, usemos nuestros poquitos de conocimiento en lo que seamos más fuertecitos, en lo que más sepamos, para enseñar,
para educar, para apoyar, para ayudar a crecer a los que están llegando nuevos. Como les decía al principio, creo que la iglesia ahora mismo está comenzando a vivir una temporada quizás diferente. Estamos viendo gente nueva llegar, que no habíamos visto nunca, que llegaron quizás por una aplicación, otros que llevaban muchos años que no venían, que iban a otra iglesia o que habían dejado de congregarse. Yo creo que es un momento maravilloso para estudiarnos esto que Pablo nos está diciendo, que tal parece que Pablo estaba mirándonos por un huequito cuando escribió este pedacito aquí, para, para que seamos capaces de apoyarnos los unos a los otros, de apoyar a ese que regresó a casa, de apoyar al que viene por primera vez, que quizás no tenga ni idea de a dónde está yendo. Quizás el Espíritu Santo lo trajo por cualquier razón, pero él como humano no sabe ni qué hace sentado ahí. Pues démosle apoyo a esa persona, démosle un abrazo, démosle el calor que Cristo nos está pidiendo. Eh, Hay otra cita más que está en los Salmos, Salmo 18:49, que dice que yo te confesaré entre los gentiles. O sea, Pablo encontró una serie de frases que están en el Antiguo Testamento para demostrarle esto a la iglesia de los romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. La oración y bendición concluyendo en esta sección es apropiada mientras Dios nos llena con las bendiciones de su gozo y paz en el creer. Somos equipados para vivir en esta relación común de unidad a la cual Dios nos llama a participar. O sea, Dios puede tener muchos planes con nosotros, pero nosotros somos parte de ese plan de Dios. Nosotros estamos incluidos en ese plan de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios por seguro va a hacer la de él. ¿Hasta dónde tú vas a estar incluido en ese plan de Dios? O sea, quizás tú tienes que hacer una parte. Por seguro Dios va a cumplir la suya. Eso dalo por hecho. Ahora, ¿estás tú dispuesto a aceptar esas diferencias que hay con tus hermanos y trabajar en que ellos crezcan? ¿Estás dispuesto tú a crecer en las áreas que te crees débil? ¿Eres fuerte en algún área? ¿Te consideras fuerte en algún área? Nadie creo que ha llegado al tope de crecimiento en ningún área por fuerte que se sienta. O sea, estamos en un proceso, Dios quiera, de crecimiento, donde tenemos que aprender todos los días algo. Yo he leído quizás el libro de los Romanos, lo he leído a lo mejor, no sé, no quisiera, lo he leído más de 3 o 4 veces. Me tocó este capítulo y es como si no lo hubiese leído nunca. Cuando me metí en este capítulo de Romanos, capítulo 15, es increíble cómo tú puedes haberlo leído 3 o 4 veces antes y cuando lo lees ahora para preparar un estudio, porque Dios quiso que lo leyera, te das cuenta que es como si Pablo estuviese escribiéndonos para ahora. O sea, necesitábamos esta carta. La iglesia de la Biblia abierta necesitaba el capítulo 15 del libro de los Romanos. Dice del 14 al 16. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Es maravilloso este libro. De tal manera podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo nos escribió debido a que él sintiera que los cristianos de Roma no pudieran, o sea, él le escribe a los romanos no porque él crea que los romanos no tienen ni la madurez ni el conocimiento necesario para amonestarse los unos a los otros. Él está seguro de que ellos tienen el conocimiento necesario para hacerlo. En lugar de eso, él lo escribió para recordarles y animarlos a hacer lo correcto. O sea, Pablo modestamente les llama la atención en lo que está haciendo, llamando la atención sobre lo que pueden hacer, sobre lo que él considera que es correcto. Y yo creo que estas son las palabras de un Dios sabio y generoso. Ya te dijo cómo hacerlo, ahora te está diciendo, no te pongas bravo, no te estoy diciendo esto para regañarte o porque lo hiciste mal en un momento. Ya Dios se olvida
de los pecados, los echa al fondo del mar, no se acuerdan. Metí la pata ayer, no importa. Hoy es un nuevo día. Hoy tienes una nueva posibilidad. Dios te vuelve a pasar la manito y hazlo bien esta vez. Y Pablo está diciéndole, yo sé que ustedes tienen el conocimiento y que ustedes tienen la manera en que podéis hacer el amonestar a los unos a los otros si tienen que hacerlo. O sea, si es necesario llamarle la atención a alguien, yo sé que lo pueden hacer. No les escribo para llamarle la atención, no les escribo para regañarlos, sino para llamarles la atención nada más. Y es maravilloso. O sea, Dios te lo dice de una manera tan linda, tan suave, te deja saber que no eres el gran maduro que quizás alguno pudo haberse creído, no, para nada, no somos los más maduros del mundo, pero Él sabe que nosotros podemos hacerlo, sabe que tenemos amor en nuestro corazón. Es un consejo tan lindo y tan sabio de parte de Dios y en un momento tan preciso para nosotros que es maravilloso. Yo creo que, yo creo que como tarea de esta clase, quizás no tengan el mejor maestro aquí delante, so, como tarea de esta clase, yo creo que debían leerse el capítulo 15 de Romanos. Para mí ha sido un curso, una superación. Para mí ha sido un curso de superación. Este capítulo así, el capítulo solo, es como un consejo tan perfecto para nuestra iglesia en estos momentos que debíamos estudiándolo antes de llegar el domingo a la iglesia. Y con este capítulo casi que aprendido de memoria. Para mí ha sido maravilloso. Ojalá con mi poca capacidad yo pudiese transmitirle lo que yo he sentido cuando he tratado de estudiar esto. Para mí ha sido una carta directa del apóstol Pablo a la iglesia de la Biblia abierta. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Esto es consistente con el llamado de Pablo a ser ministro a los gentiles. Al cumplir este llamado, él no solamente predicó el evangelio de salvación, pero también instruyó a los creyentes a cómo vivir delante de Dios. O sea, Pablo fue y predicó el evangelio. Pablo quizás creó la iglesia, la fundó, la ayudó a fundar, no sé. Pero no solo lo dejó allí. O sea, Pablo los aconseja de la forma más inteligente y sutil posible a cómo vivir una vida en Cristo. Pablo nos está enseñando a nosotros a cómo vivir una vida en Cristo, a cómo hacer que nuestra iglesia sea una familia en Cristo, a cómo hacer que nuestra iglesia reciba a los nuevos como una familia en Cristo, que adopta un nuevo miembro. Que esa persona que llega no sea uno nuevo, no sea un adoptado o uno que se sienta fuera. Que lo adoptemos, que entre en nuestra familia, que podamos coger a esa persona que llega nuevo, que muchas veces llegan, como llega todo el mundo a Cristo, o sea, como llega la mayoría a Cristo, con problemas, con falta de paz, sabe Dios con cuál problema, y lo que encuentre en nuestra iglesia sea la familia de Cristo. Y que desde el día que entre por esa puerta, que el día que llegue a nuestra iglesia, que entre por esa puerta, sienta que ahí dentro está su familia y su familia en Cristo. Que los más viejitos, que los que ya peinamos algunas canas, que nos pueda ver como el tío mayor, como el abuelo, como alguien que lo puede enseñar, que lo puede ayudar. Que la enseñanza no sea un regaño, sino que sea un ejemplo. Que lo podamos exhortar sin regañar, si le podemos dar un consejo que sea con sabiduría, para que estas personas que llegan se sientan que llegaron a casa. Yo creo que esto es lo que está tratando Pablo de decirnos en la carta. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Cuando los gentiles viven glorificando a Dios, entonces su ofrenda para Dios es agradable y santificada por el Espíritu Santo. La necesidad de tal sacrificio hace el escrito de Pablo necesario. O sea, para que los gentiles sean ofrenda agradable, para que los nuevos que llegan a nuestra iglesia sean una ofrenda agradable a Dios, para que el nuevo que entró por las puertas, que no tiene idea de cómo se vive una vida en Cristo, lo antes posible pueda estar siendo de bendición a otro hermano, sea una ofrenda agradable a Dios. O sea, no lo veamos como los gentiles. Vamos a verlo como ese muchacho joven que entró por la iglesia y que no tiene ningún conocimiento de qué cosa es una vida cristiana. No tiene la idea de quién fue Jesucristo. Lo ha oído mencionar en la escuela, pero no sabe qué cosa es una vida en Cristo. No sabe si se está vistiendo correctamente o si se viste incorrectamente.
él se viste como su costumbre. No sabe si la forma en que está hablando es la correcta o es incorrecta. Así se habla en el mundo donde él vive y nosotros no estamos allí para rechazarlo, para empujarlo, para alejarlo. Nosotros estamos allí para acogerlo, para que él sienta que llegó a su familia. Que la familia tiene una forma diferente de vivir, sí. Hay que aprender a vivir en Cristo. O sea, en eso hay que ser fuerte, pero no en rechazarlo. O sea, en enseñarlo a vivir en la familia de Cristo. Dice el 15 y el 16, no. Ajá, sí. El 15 y el 16 está lleno de un lenguaje de sacerdocio, o sea, es Pablo como el pastor enseñando a sus ovejas. Pablo sirve como sacerdote y ministra a Cristo presentando el evangelio de una manera como sacerdotal. De esta forma los gentiles pueden ser convertidos en un sacrificio agradable a Dios. Hay esto vamos a dejarlo hasta este versículo. En el estudio que viene vamos a avanzar sobre el resto de los versículos, pero antes de que nos vayamos, yo hice esto en 5 grandes bloques. O sea, no leí versículo por versículo, sino que uní versículos que eran parte de una misma idea. Recuerden que esto es una carta, es un contexto completo. Yo lo agrupé como 5 ideas que vi dentro de la carta y esas 5 ideas se las quería resumir con mis palabras. Yo vi tan rico y tan abundante esta carta, me enseñó tanto. Pablo está tratando de enseñarle tanto a los romanos, Pablo está tratando de enseñarle tanto a la iglesia de la Biblia abierta que yo encontré cinco grandes ideas o 5 ideas centrales dentro de esta mitad del capítulo y quería compartirlas con ustedes, o sea, las 5 ideas como tal. 1, llenarnos de atención y de preocupación hacia los demás, principalmente hacia los hermanos de la fe. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde todo apunta a mí, yo, y necesito un mejor trabajo, y necesito ganar más, y necesito un carro nuevo, y necesito una casa grande, y necesito yo, y vemos la necesidad que yo tengo, y yo tengo esta necesidad, y tengo esta otra necesidad, y no nos paramos un segundo a mirar hacia el lado. Es muy probable que la persona que está a tu lado tenga más necesidad que tú. Muy probable. Y recuerdo porque encontré en los papeles buscando cosas para este capítulo, encontré uno de los mensajitos que yo di en la iglesia y recuerdo que les decía un día ahí, si quizás esta persona que tienes a tu lado, quizás no tenga más necesidad que tú, pero tiene una necesidad. Estoy seguro que si te ocupas de la necesidad de ese hermano, Dios se va a ocupar de la tuya. A veces vivimos tan enfocados en nosotros mismos que no vemos a las personas que están alrededor. Y hay tantas personas alrededor que quizás Dios te las puso allí con un objetivo, con el objetivo de que tú te dieras cuenta cuál es la necesidad de esa persona. Y si nos ocupáramos de la necesidad de los demás, estoy casi seguro que Dios se va a ocupar de la necesidad nuestra. La segunda idea que saqué, llenos con el ejemplo de Jesús, el cual pone a los demás primero. Jesús vino a esta tierra siendo hijo de Dios con todas las posibilidades del mundo. Sin embargo, no se aferró a esa idea de ser Dios. Por eso les leí el Filipenses 2, del 5 al 11, subrayenlo en su Biblia, yo lo tengo subrayado en la mía. Jesús vino a esta tierra siendo el Hijo de Dios con las posibilidades de haber hecho en esta tierra lo que hubiese querido. Sin embargo, no se aferró a su condición de Dios, vivió en esta tierra como humano, se humilló a sí mismo y fue y entregó su vida, porque nadie se la quitó. Poder tenía para haberla conservado y para haber vivido en esta tierra el tiempo que hubiese querido y haberse ido en una nube como mismo se fue sin haber tenido que pasar por la cruz. Poder tenía. Sin embargo, se sometió a la voluntad de su Padre, aceptó los vituperios y las calamidades de esta sociedad que lo terminaron clavando en una cruz y lo hizo por ti, lo hizo por mí y lo hizo por ese que va a entrar por las puertas de la iglesia, que no tiene idea de quién fue Jesucristo. Pero Jesús sí sabe quién es él. Y debemos tratarlo
como si fuese un hijo de Jesús. Tercero, orar por el cumplimiento de esta actitud, como lo hizo Pablo en la misma carta a los romanos. Recuerden que había uno de los versículos que comenzaba que prácticamente es una oración. O sea, si algo nos enseñó Jesucristo igual, y volvemos a lo mismo, o sea, por el ejemplo de Jesús, era orar. Orar porque Dios cumpla su propósito en nosotros, orar porque Dios cumpla su propósito en el templo de la Biblia abierta, orar porque Dios nos dé fortaleza, no en lo que nos consideramos fuertes, que nos dé fortaleza para apoyar a los demás. 4, llenos de amor y gozo y paz por el Espíritu Santo. El único que nos puede llenar de amor, de gozo y de paz es el Espíritu Santo. En esta tierra no vamos a encontrar nada que nos llene. Desgraciadamente vivimos en un mundo roto. Y mientras más se aparta de Dios, más roto va a estar ese mundo. No vamos a encontrar nunca. Yo trabajo en un medio en que a veces tengo que, no sé si la palabra correcta es, a veces tengo que trabajo con personas que son tan pobres, tan pobres, tan pobres que lo único que tienen es dinero. Vivimos en una sociedad donde el dinero quizá es para muchos la meta. Y hay una frase de uno de los artistas de Hollywood que dice: ojalá todos llegaran a ser millonarios para que vieran que solo se vive acá arriba. Yo trabajo en los barcos son casi todos los yates esos que yo trabajo son de gente que han alcanzado éxito en la parte económica de la vida. Y desgraciadamente muchas veces, no siempre, hay gente buena y hay gente con esperanza. Incluso me he encontrado personas que creen en Dios a esos niveles también. Pero la mayoría, desgraciadamente, son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Lo único que te puede dar gozo, paz y amor es el Espíritu Santo de Dios. Y quinto, razón por la cual Pablo le escribe a los romanos y a la Biblia abierta, quiero verlo de esa manera, y es para guiarnos a alcanzar el propósito para el cual Cristo nos llamó. Si estamos hoy sentados en un banco de la iglesia de la Biblia abierta, es porque Cristo nos persiguió, nos cayó detrás, nos buscó y nos alcanzó. Todo el que llegue allí a esa iglesia va a ir por la misma razón, porque de una u otra forma Dios lo persiguió y lo alcanzó. No echemos a perder el trabajo de Dios. Más bien preparémonos para apoyar el trabajo de Dios. Ya Dios lo hizo todo. Ya Jesucristo murió por esa persona que está entrando a la iglesia. Que quizás no es el ideal que nosotros creemos de un cristiano. A lo mejor no tiene ni idea de cómo se vive en una iglesia. No importa. Una de las personas por la que Cristo fue a esa cruz es esa persona que va a entrar a la iglesia. Pastor, la semana que viene terminamos los demás versículos.